Hola amigos, bienvenidos una semana más a este vuestro programa Apuntándolo Alto, programa que, como siempre insistimos, da el protagonismo y el centro a los jóvenes. Queremos escucharles, queremos estar atentos a sus inquietudes, a sus problemáticas y sobre todo que nos den también su perspectiva de muchos temas que son actuales, tanto de la Iglesia general como de la sociedad también en la que vivimos. Acompañándome en la dirección y producción del programa, como siempre, María Aguilar, ¿qué tal? Hola Raúl, muy bien. Aquí estamos con mucha ilusión y esperanza, que no nos falte. Esa ilusión y esperanza que queremos siempre esté presente en todas nuestras propuestas, en nuestras iniciativas, en todos esos procesos que comienzan de trabajo en pastoral con jóvenes en tantas y tantas realidades y que evidentemente son fundamentales a la hora de evangelizar, de llevar a los jóvenes el anuncio de la buena nueva. María, ¿qué vamos a abordar en este programa? Pues vamos a hablar sobre el diálogo interreligioso entre las diferentes religiones y además también tenemos nuestras secciones habituales de Un Paso Más y Deporte. Pues nada amigos, ya sabéis, aquí vamos a estar abordando este tema que también es para nosotros, para nuestro ámbito importante, para la sociedad de hoy, ese diálogo interreligioso, y vamos a hacerlo siempre con nuestros jóvenes. ¿Dónde? En Diálogo Abierto. Una de las cosas que para el momento actual es fundamental es buscar siempre esos consensos, esas cosas que nos unen y que nos ayudan a poder abordar las situaciones y problemas que tenemos en nuestro mundo de hoy de una manera pues unida, ¿no? Consensuada. Eso también es lo que intentamos a veces en nuestra iglesia y procuramos en este espacio que llamamos diálogo interreligioso, con distintas religiones que tratan de vivir su fe, tratan de acercarse a su doctrina, pero siempre buscando esos espacios en común, esos espacios donde verdaderamente podemos entre todos aportar y ayudar para que haya una sociedad mejor, una sociedad en la que todos seamos respetuosos con los demás y sobre todo abordemos los grandes retos con esperanza y con firmeza. Yo creo que es uno de los grandes temas que tenemos que abordar y que tenemos que intentar también abrir nuestra mente y nuestro corazón para ello. Como siempre lo hacemos en este espacio, acompañándonos pues, de dos colaboradores que pues, nos van a ayudar desde su perspectiva, desde su juventud, a dar su opinión sobre este tema del diálogo interreligioso. ¿Quién son ellos en este caso, María? Pues sí, Raúl, hoy nos acompaña presencialmente José Vicente Rodríguez, él es un joven de Toledo que colabora con el movimiento de JRC. Y también desde casa nos acompaña Laura García Frutos, ella es una joven de Madrid de la parroquia de Santa Teresa de Jesús de Tres Cantos. Laura, bienvenida, te echábamos ya de menos, ¿eh? ¿Qué tal estás? Hola, muy buenas. Pues un placer estar aquí otra vez más. Bueno, Josebi, tú ya eres uno de los asiduos aquí presencial con nosotros, ¿cómo estás? Muy bien, yo ya tengo aquí el silloncito para mí. Ya no me lo quiten, ¿no? No. Gracias a los dos por estar aquí, de verdad es que sé que hacéis un esfuerzo grande, como todos los colaboradores, tanto a nivel de este espacio de diálogo abierto, como Jóvenes Callejeros, como todas las secciones que tenemos en el programa, hacen un gran esfuerzo por tenerlo siempre todo para poder llevarlo hacia adelante y poder presentarlo aquí en este ratito que dedicamos pues abordar alguno de estos temas, como hoy el que tenemos, que es este del diálogo interreligioso. Si yo preguntara qué entendéis vosotros, tanto Laura como Josebi, por diálogo interreligioso y por qué creéis que es importante en la sociedad actual, ¿qué me diríais? Josebi. Bueno, a ver, yo diálogo interreligioso pues se entiende como tal, ¿no? El diálogo entre las distintas religiones para llegar a una verdad, ¿no? En nuestro caso, pues nosotros ese diálogo se ofrece como para mostrar la verdad de nuestra religión, ¿no? Que nosotros pensamos y afirmamos que es la verdadera. Entonces, pues es ese diálogo para llegar a una verdad mayor, que es entender y, bueno, en este sentido pues sería como saber quién es ese Dios, ese creador nuestro. Laura, ¿cómo lo ves? Pues yo diría que al final es compartir la fe entre personas que tienen diferentes creencias, ¿no? Acogiendo en primer lugar al que tengo delante, que es diferente, que lo vive de una manera distinta a la mía, y luego buscando los puntos en común, ¿no? ¿Qué nos une a los dos? Pero ¿y por qué creéis que esto es importante en la sociedad? Porque algunos pueden decir, bueno, a mí que estén dialogando entre las religiones me da lo mismo, yo no creo, soy ateo, ¿qué más me da? O otros pueden decir, yo soy agnóstico, a mí que hagan lo que quieran. O incluso siendo creyentes, ¿qué me puede afectar a mí que dialoguen entre las religiones? ¿Por qué creéis que es importante esto para la sociedad, Laura? Pues mira, yo creo que
a día de hoy la sociedad se caracteriza por ser muy individualista, ¿no? Y también con rasgos de egocentrismo. O sea, al final yo creo que este diálogo interreligioso lo que busca es potenciar lo que nos une, abrirnos a la diferencia del otro y Dios es comunión, ¿no? Dios también tiene personas diferentes, ¿no? Que se comunican, ¿no? Que se acogen mutuamente. Entonces, yo creo que a día de hoy en la sociedad que tenemos es fundamental por esto, ¿no? Por resaltar lo que nos une, por poner la mirada y potenciar lo que tenemos en común, ¿no? Abrirnos también a la diferencia. Josebi. También porque mucha gente, dices tú, hay gente que dice que no es creyente, no tal, ¿no? Pues, está puesta, la gente puede decir que no cree, pero en realidad crees en algo. En lo mínimo tienes que creer, ¿no? Entonces, ahí está nuestro paso en todas las religiones, pues para decir, oye, hay un Dios, hay alguien que nos ha creado y puesto todo eso en común, pues dar a entender al mundo de quién es esa persona, o sea, ese Dios. Y así a bote pronto, aunque luego podamos adentrarnos, ¿creéis que estamos preparados ya para ese diálogo interreligioso dentro de la propia Iglesia? Porque yo creo que a veces cuando lanzamos este tema o hablamos de buscar líneas de acción y ya no solamente en el diálogo interreligioso, sino en el ecumenismo, que sería con las iglesias hermanas cristianas, ¿estamos todavía ya preparados para ello o aún así todavía nos cuesta dar pasos? ¿Cómo lo ves, Laura? O sea, yo creo que esto no es ni blanco ni negro, ¿no? No es cuestión de estar preparados para iniciar este diálogo interreligioso, sino que también la Iglesia va siendo preparada en la medida que va dando pasos y va haciendo experiencia de este diálogo interreligioso y de los beneficios que trae, ¿no? Como hemos visto ahora. Eran ya los papas anteriores cuando lanzaron todo el tema del ecumenismo, ese diálogo interreligioso, pero evidentemente falta todavía algo de concienciación, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, José? Yo creo que sí, y el Papa Francisco pues tiene mucho ejemplo de ese diálogo, ¿no? De todos los países, o casi todos los países a los que él ha estado, ha intentado tener esa reunión con las distintas religiones, ese trato con las distintas religiones, ¿no? Pues para mostrarse, ¿no? Para mostrar una iglesia abierta, para mostrar una iglesia que quiere hablar, que quiere comunicarse con el resto de las religiones, para mostrarnos tal como somos, ¿no? No solamente estar, o sea, no pretender estar por encima sino al servicio de las distintas religiones. O sea, a mí eso es una de las cosas que de este Papa yo me llevo, ¿no? Los demás han hecho como el inicio del camino, pero se nota como que ahora estamos, o se intenta que esa iglesia haga el esfuerzo por estar ahí al servicio de los demás. ¿Has tenido así también que te surja ahora mismo alguna experiencia en la cual tú has participado con personas de diferentes religiones y cómo viviste eso? Si la tuviste, ¿cómo fue esa experiencia? O sea, yo ojalá un encuentro como tal no he tenido, ¿no? Pero sí que es verdad que pues esto que te encuentras en la calle o conocidos ya que te dicen, oye, pues mira, pues yo soy musulmán, yo soy judío, pues yo he tenido la suerte de estar de tratar un poco con gente musulmana y al final pues yo de lo que me llevo de ellos es pues ese trato que tienen con Dios, ¿no? Pues esos momentos de rezar que ellos tienen como muy metidos en su vida, ¿no? Esa fe a ellos, pues al principio como a lo mejor como nosotros nos vino un poco pues de tradición por nuestros padres, abuelos, ¿no? Pero que ellos por esa continuidad en el día a día, ese trato le llevan más que nosotros, ¿no? Que los cristianos pues eso, a lo mejor solamente con el domingo a misa pues me vale. Pues ellos ven esa necesidad de estar rezando, ¿no? Al final esa costumbre les ha hecho pues tener esa necesidad de búsqueda del Señor. Laura, ¿alguna experiencia? Pues, o sea, he tenido como varios momentos, ¿no? A lo largo de mi vida, pero yo creo como que la más decisiva, que a mí me abrió más los ojos, fue una experiencia estando de misión en Marruecos, en Tetuán. Entonces, nada, fuimos una semana y media, y recuerdo decir, pues vaya misión, ¿no? Porque íbamos por las calles, íbamos a colaborar con distintas asociaciones, fundaciones de allí, y yo llevaba la cruz por fuera. Entonces las hermanas con las que iba siempre me decían, Laura, la cruz por dentro, no se podía hablar de Jesús. Y yo allí recuerdo, pues vaya misión, ¿no? Vengo aquí por Jesucristo y ni siquiera puedo decir el nombre de Jesucristo.
Y, y entonces hubo un día así un poco como más de retiro en la playa rezando, que estuve caminando por la orilla y se me acercó un musulmán y yo no le conocía de nada, él no me conocía y se dirigió a mí y me dijo, perdona, ¿tú eres cristiana? Y yo ahí recuerdo que miré la cruz y dije, uy, si la llevo por dentro, ¿no? Este hombre, ¿por qué me hace esto, no? ¿Por qué me hace esta pregunta? Y yo ahí recuerdo tragar saliva y decir, sí, soy cristiana. Y él me dijo, ya lo sabía, ¿no? Y se fue. Y en ese momento como que reconocí que el verdadero diálogo interreligioso también está en ser fiel a la verdad, ¿no? En vivir el Evangelio, encarnar el Evangelio y dejar que Él hable a través de mi vida, ¿no? Acogiendo quién es el otro, ¿no? Pero sin imponer, sin avasallar, vivir unida a Él. Mm. Bueno, pues ahí quedan estas experiencias y estas propuestas o estas ideas para comenzar nuestro diálogo. Vamos ahora, como siempre hacemos, a salir a la calle para escuchar a los jóvenes y a ver qué nos dicen sobre este tema, y como siempre nos están trayendo esta temporada los jóvenes de la Acción Católica General. Vamos a ello. Muy buenas, Raúl. Estamos en las calles de Toledo otra vez y hemos salido a preguntar a los jóvenes qué es lo que piensan sobre el diálogo interreligioso. ¿Sabes lo que es el diálogo interreligioso? Bueno, pues la verdad es que no muy bien, pero me puedo hacer una idea, ¿no?, de que serán las comunicaciones entre los máximos referentes, ¿no?, de cada religión y sus posturas, ¿no? La definición como tal, no, pero me puedo hacer una idea. Me imagino que será que las religiones distintas, sobre todo las del libro, cogen sus puntos de valor o puntos o sus definiciones de bien y demás y las ponen en común para llegar a un mismo puerto. Pues ahora mismo me pillas, la verdad es que no tengo ni idea. ¿A qué te suena? ¿Un diálogo interreligioso? Pues supongo que al diálogo que mantienen las principales religiones como el cristianismo y el islam o el judaísmo para intentar tener puntos en común y llevarse bien. ¿Cuál crees que es el objetivo de este diálogo entre líderes o entre gente del que hablas? Bueno, pues la religión es algo que en nuestro mundo pues está muy presente, ¿no? Y yo creo que un objetivo puede ser, pues a lo mejor, entre ciertas religiones o ciertos paradigmas, ¿no?, pues acercar un poco de posturas o ver cómo puede llevar a la gente. Pues que al fin y al cabo la palabra religión nos habla de una relación, independientemente de la religión que tomemos, con un ser superior, y de ahí pues se genera una dependencia, que en esta sociedad de gente independiente e individualista siempre viene bien tener un tipo de dependencia con un ser superior que en la mayoría de religiones sabemos que nos ama. Pues que no haya muchos conflictos entre las distintas religiones a pesar de pensar y creer de formas distintas. ¿Y qué puede traer esto de positivo para la sociedad en la que vivimos los jóvenes? Pues para nuestra sociedad, no sé, yo creo que hoy vivimos en un mundo, ¿no?, donde hay muchos extremismos, ¿no?, en muchas religiones a lo mejor, ¿no?, y puedes a lo mejor aligerar las perezas, ¿no?, y pues unirnos a todos como hermanos y más o menos eso, ¿no? Pues este diálogo ayudaría mucho a realzar el factor trascendente en las sociedades sin trascendencia en las que tristemente nos vemos inmersos actualmente. Pues supongo que el hecho de evitar que haya conflictos como guerras que hay ahora en algunos sitios que es por temas políticos, pero al final también es por temas religiosos, ¿no?, como en Palestina, y que, pues eso, que evitar que haya conflictos con el diálogo. Muchas gracias, Dani, por traernos estas respuestas, ¿no?, de estos jóvenes haciendo de reportero. Este Dani vale para todo, ¿eh? Bueno, pues yo creo que quedan ahí esas respuestas que van un poco en la línea de lo que estábamos diciendo, pero fijaros, yo creo que en lo que han dicho los jóvenes que hemos escuchado, en lo que acabáis también vosotros de comentar anteriormente, ya mostramos algunos de los desafíos que podemos decir que tenemos o hemos de enfrentarnos a la hora de promover y de ser miembros activos de esos diálogos interreligiosos, ¿no? Pero ¿cuáles serían además, qué otros efectos veis o qué otros desafíos, mejor dicho, veis todavía que son necesarios para poder provocar este diálogo? Josebi. Yo creo, en primer lugar, sería que quien dialogase, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, sé que hoy en día, si mantengo ese diálogo, a mí me falta mucho todavía por tener como muy bien mis criterios de la fe, es decir, que
apostar por muchas cosas, seguir estudiando mi fe, ¿no? Yo te diría que poder seguir estudiando todo lo que viene siendo la religión católica, porque en ese diálogo pues van a existir, o sea, yo sé que las distintas religiones comparten o participan de la verdad absoluta, ¿no? que es Dios, pero claro, ahí está en ese diálogo en el que bueno, pues se muestre pues muchas realidades que pues unas religiones pueden tener de una manera distinta a lo que viene siendo la nuestra, ¿no? Entonces, pues claro, ese diálogo se busca, pues, sobre todo, pues esa comunión, ¿no? Ese querer participar o ser hermanos en la creencia, ¿no? Y yo sé que este tema, al final, puede ser como el diálogo tiene algún fin, ¿no? El diálogo puede llegar a algún fin. Yo, pues para mí sería como que el fin fuera descubrir la verdad, ¿no? Dentro de la misma religión. Yo no voy con la idea de que el cristianismo vaya, o sea, el cristiano vaya con la idea de mi verdad es la verdad absoluta y el judío tiene que creer en lo que yo creo o el musulmán tiene que creer en lo que yo creo, ¿no? Sino pues en ese diálogo pues poder participar, como habíamos dicho antes, ¿no? En ese diálogo, en esa escucha, sin avasallar, sin romper a la otra, para llegar a ese, pues a ese cuidado de las otras personas, ¿no? Antes comentabas, Laura, el desafío del testimonio, el desafío de mostrar la verdad que vivimos o tratamos de vivir. ¿Qué más desafíos, aparte también de lo que decía José, crees que tenemos a la hora de ese diálogo? Yo creo que como cristianos también en este diálogo interreligioso el mayor desafío sería vivirlo a imagen de Jesús, ¿no? Creo que tenemos un maestro que ya ha vivido este diálogo interreligioso en su época y que nos ha mostrado cómo se hace, ¿no? Cuál es el camino para vivirlo. Entonces, no sé, me venía también con mucha fuerza cuando Jesús dice, no he venido a abolir, ¿no?, la ley, sino a dar plenitud. O sea, Cristo no viene a destruir, sino que sí pone luz, ¿no?, pone verdad en aquello que ya están viviendo y lo resalta, ¿no?, lo potencia, lo embellece. Entonces, no sé, veía también la vida de Jesús y pensaba, hay momentos donde Jesús habla con muchísima fuerza, ¿no?, y pone la verdad delante, momentos donde esa verdad está velada, ¿no?, y Jesús la muestra a través de parábolas, y momentos en los que Jesús vive, ¿no?, como decía yo antes, donde encarnar el Evangelio y que tu propia vida muestre el rostro de Dios, ¿no? Entonces, creo que el mayor desafío para un cristiano en este diálogo interreligioso es pedir el Espíritu Santo y pedir que nos conceda el gesto y la palabra oportuna en cada caso para poder manifestar el rostro de Dios, ¿no?, y acoger la presencia de Dios en quien tengo delante. Me está viniendo a la cabeza esos encuentros que tuvo ya el Papa Juan Pablo II en Asís, con distintos líderes religiosos, que lo ha continuado después Benedicto, que lo sigue haciendo el Papa Francisco, en distintos encuentros en los cuales se ha fomentado el diálogo ecuménico, pero también evidentemente el diálogo interreligioso, y yo creo que desde lo que es nuestra Madre Iglesia, desde digamos, la parte más institucional, se están dando esos pasos, ¿no? Pero ahora tenemos que ser conscientes de que eso también tenemos que vivirlo en nuestro entorno, en una sociedad como la nuestra española, donde ya viven de una manera muy normal, quiero decir, compartiendo pues calles, siendo vecinos, tanto cristianos de distintas iglesias como musulmanes especialmente, también hay judíos, pero no tantos, pero sí musulmanes, en muchísimos pueblos de España, y que evidentemente, por supuesto, que nuestro deseo es que todo el mundo se integre y trate de vivir en una sociedad de respeto. A veces por su cultura, su forma les cuesta, pero nosotros tenemos que intentar esforzarnos por provocar ese diálogo, ese compartir, para defender posturas y propuestas que son evidentemente comunes. ¿Cómo poder afrontar ese reto? Porque claro, es decir, hablamos en general, hablamos de las cosas muy así en global, pero en lo pequeño, en tu barrio, en tu parroquia, en tu comunidad, en tu pueblo, donde realmente hay chavales que están ya en el colegio y que ya han nacido aquí y sus familias son musulmanes y tal. ¿Cómo lo veis vosotros? Porque esto evidentemente os llegará, aunque estéis en la ciudad, que también evidentemente es un lugar de espacio de
de muchas realidades, pero os llegará también por amigos y conocidos si estáis en un pueblo o conocéis gente de un pueblo. Laura. Yo creo que, en primer lugar, quitando esta barrera que muchas veces está, ¿no?, a nivel social, dando un paso al frente, ¿no?, y acercándonos para hablar, ¿no?, sin miedo a lo que nos podemos encontrar, ¿no?, a tener respuesta, no tener respuesta, poniendo el amor en el centro, ¿no?, y al final preocupándonos unos por otros, ¿no? Creo también, pues, por ese joven, por ese compañero de trabajo que tiene unas creencias diferentes, reconocernos en el amor, ¿no?, y en el deseo profundo del corazón, que creo que al final es el mismo, ¿no?, en una creencia y en otra. Laura, esto mismo que estás diciendo, claro, cuando escuchas comentarios a veces de que no acaban de integrarse en la sociedad o en el pueblo en el que están viviendo, donde oyes comentarios a veces que evidentemente no son muy positivos porque, bueno, pues no acaban o sea, dicen, no, es que claro, si tú vas a su país, pues evidentemente no puedes enseñar la cruz que tenías que esconder, o no puedes tener ese espacio. ¿Nosotros a qué estamos llamados, Laura? Yo creo que a la acogida, ¿no?, a reconocer en primer lugar la presencia de Dios en ellos, ¿no? O sea, que Dios está en estas personas, ¿no? Y Dios está por delante, que cuando nosotros nos invita a Dios a acercarnos a ellos es porque Él ya está allí, ¿no? Él ya está presente, ¿no? Y está presente en sus vidas, en este deseo que tienen de conocerle más, de servirle, de seguirle, ¿no? Cada uno desde su creencia y su fe, pero acogerles como son. Cristo no desprecia, no rechaza, no. Está claro lo que nos enseñó Jesucristo, lo que es nuestra iglesia. Lo que pasa es que evidentemente a veces pues nos cuesta vivirlo porque vivimos en una sociedad complicada y somos débiles también, ¿no? Y a veces esto nos cuesta entenderlo, pero claro, a veces oyes comentarios, ¿no?, en pueblos, en lugares donde es que Cáritas prácticamente se dedica a ayudar a gentes y a familias principalmente musulmanas. No digo que no se ayude a muchísima gente cristiana y mucha gente del país, pero a veces, y algunos incluso llegan a apelar a decir, pues mira, yo ya no voy a ayudar tanto a Cáritas porque si no quieren, es decir, unos comentarios que evidentemente no son positivos, pero insistiendo en lo que le acaba de decir y le acabo de preguntar a Laura, Joseví, te vuelvo a insistir a ti, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los criterios que nosotros tenemos que vivir como iglesia ante esto? Pues yo creo, como ha dicho Laura antes, ¿no?, yo creo que al final el propio cristiano tendría que tener esa vida en Jesucristo, ¿no? Y entonces sale de sí solo el servir, ¿no? La frase que el Señor dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir, ¿no? Entonces no dijo a servir a los míos o a servir solamente a estos, ¿no? Dijo a servir a todo el mundo. Yo tenía en mente decirte también lo de Cáritas, porque a mí me parece un gran ejemplo de la apuesta que tiene la Iglesia a servir a todo el mundo. Da igual de qué religión, de qué realidad, a servir, ¿no? Y que hoy en día, pues en la sociedad en la que vivimos aquí en España, pues el necesitado sea pues de una religión distinta a la nuestra, pues eso tendría no solamente que motivar a la gente a decir quiero echar una mano, no, todo lo contrario a lo que puede estar pareciendo ahora, ¿no? Ese odio de decir no quiero servir porque, claro, al final pues decían, como yo ya he escuchado más de alguna vez, ¿no? Es decir, es que les estamos dando tantas ayudas, les estamos dando a todos que se están acomodando, que se están, ¿no? Pues a hacerles hermanos, ¿no? En el momento en el que ellos también tengan todo lo que nosotros hoy en día podemos tener aquí en España, pues también podrán ellos tener la iniciativa de trabajar y ayudar, ¿no? Ser ese ejemplo para toda esa gente que pues hoy en día pues a lo mejor no lo ve claramente. Es nuestro deseo, nuestra inquietud, pero evidentemente es algo que sabemos que es complicado porque, bueno, pues hablábamos de la polarización la semana pasada y a veces en este tema también estamos muy polarizados, ¿no? Entonces nos vamos a posturas a veces un poco contradictorias y que nos enfrentan, ¿no? ¿Qué beneficios creéis que puede traer este diálogo interreligioso? Beneficios concretos tanto a nivel personal como a nivel comunitario. Laura. Pues yo, mira, creo que a nivel personal, abrirnos a una realidad que es la realidad, ¿no? Muchas veces estamos como con la mirada puesta en nuestro ombligo, en lo que yo vivo, en lo que yo pienso, en lo que yo creo, en lo que
O sea, bueno, pues tenemos hermanos, ¿no? Tenemos personas alrededor que viven otras realidades, ¿no? Y creo que podemos aprender mucho de ellos. Me venía muy fuerte también el testimonio de Charles de Foucault, que este último tiempo he estado leyendo su biografía y me parece súper potente, ¿no? Con este tema, porque al final Charles de Foucault se va a hacer una experiencia en Marruecos, ¿no? Y lo recorre a pie y viendo el testimonio de los musulmanes, esa vida orante, esa profundidad que tienen, él empieza a preguntarse, ¿no? Se deja interpelar y acaba por abrazar la fe cristiana, ¿no? Por reconocer a Cristo como verdad y ahí ya hace su propio camino, ¿no? Pero me parece una preciosidad cómo se deja interpelar, ¿no? Esta parte de abrirse a la fe de quien tengo delante. Entonces, poder abrirnos unos a otros, reconocernos en el amor, reconocer la presencia de Jesús y luego a nivel comunitario, creo que es una experiencia también muy bonita porque en la propia comunidad de cristianos somos diferentes unos a otros, ¿no? Entonces, en el diálogo interreligioso creo que también nos enseña esta apertura a quien es diferente, quien vive la fe, esta trascendencia de una manera distinta, a luego poder acoger a mi hermano cristiano, ¿no? Dentro de mi propia comunidad, que también vive de una manera distinta la fe, ¿no? O con un carisma distinto, o en una, sí, no sé, con una manera distinta, con su propia personalidad, su propia historia. Son muchos los beneficios. Sí. ¿Algo que añadir, Josebi? Yo también he de decirte que a nivel personal yo también me llevo, ¿no? Como la belleza de cada religión o de cada realidad, ¿no? Yo, decirte así, yo estuve hace tiempo haciendo un curso del arte islámico, ¿no? Porque pues ellos, como no pueden tener iconografía del dios ni nada, pues se centraron en la belleza de la naturaleza, la belleza de la geometría, pues a coger esa belleza, ¿no? Y poder traérnosla a nuestra religión, ¿no? A cómo el Señor, a través de todo el estudio de de toda la creación de la naturaleza, toda la geometría, ¿no? Pues es capaz de poner lo bello, ¿no? al servicio del hombre, y el hombre en sí pues también al servicio del Señor. Vale. Pues aquí lo dejamos de momento. Josebi y Laura, gracias por este espacio. Luego al final del programa, como siempre, nos indicaréis esa última inquietud, reflexión que queréis compartirnos, pero yo creo que hemos abierto bien este tema y está ahí para seguir dialogando sobre ello, nunca mejor dicho, dialogando sobre el diálogo interreligioso, que yo pienso que es uno de los fundamentos que tenemos que hacer, dialogar, compartir, escucharnos uno a otro y respetarnos. Y vamos ahora a avanzar en el programa con una de nuestras secciones nuevas de este curso. María. Nos vamos hasta Un Paso Más, que nos lo presenta Patricia Moreno. Hola, bienvenidos a Un Paso Más, esta sección joven donde vamos un poquito más allá con ciertos temas. Hoy es el último día en el que nos vamos a encontrar en esta temporada, por lo que quería agradeceros el acompañamiento que hemos tenido pues, en todos estos programas. Hemos hablado de muchos temas importantes, todo visto desde mi punto de vista de madre joven, casada, profesora, englobada pues en el ámbito laboral, en el ámbito familiar y en el ámbito también parroquial. ¿Cómo se conjuga todo eso una vez que hemos encontrado ya el tesoro de la vocación? Pues de eso hablábamos en el primer programa, ¿no? También hemos hablado de cómo poder vivir la Navidad en familia, de qué elementos podemos utilizar como despertadores cuando nuestra fe está un poquito bajita, cuando estamos en momentos de desierto, esos despertadores que nos ponen el foco otra vez en lo importante. Hemos hablado de cómo podemos acercarnos a la Iglesia y cómo podemos acercar la Iglesia a nuestros seres queridos, como por ejemplo a nuestros hijos si los tenemos, pero también pueden ser a nuestros amigos o a nuestras familias. Hemos hablado de cómo podemos construir el proyecto de pareja, pues por ejemplo, si nos vamos a casar o si estamos cerca de ese momento vital porque hemos encontrado nuestra vocación, qué es el proyecto de pareja y cómo lo podemos abordar. Un programa muy, muy interesante. Y también vimos cómo podemos abordar la educación de los hijos sin perder de vista nuestros valores. Temas muy interesantes que nos han ido acompañando a lo largo de toda esta temporada. Hoy simplemente quiero hacer una reflexión de cómo podemos conjugar
todas esas facetas que tenemos en nosotros mismos y en nosotras mismas, ¿no? Facetas de padres o de madres jóvenes, facetas de esposos y esposas jóvenes, facetas de trabajadores de nuestro ámbito profesional, y todo ello englobado por pues nuestra vida parroquial, de servicio, de evangelización. ¿Cómo se puede hacer todo eso? ¿Cómo se puede llegar a todo? Y a la reflexión que llegaba es que Dios no elige a los capaces, sino que capacita a los que elige, ¿verdad? Hay que tomarnos las cosas quizá con más calma y intentar llegar a lo que podamos eligiendo bien nuestras batallas, ¿no? Tenemos que tener nuestras prioridades y dentro de esas prioridades no perdernos, pero es necesario primero ese punto de analizar como pareja, de analizar también individualmente qué es lo importante para nosotros, dónde se engloba Dios en todo esto, y con esas respuestas, pues cuando nos sintamos agobiados, que no llegamos a todo, pues ver cómo se ha encajado esas respuestas que dimos en nuestras acciones reales. Eso es todo por hoy. Simplemente quería agradeceros que me hayáis acompañado durante esta temporada y no os olvidéis de apuntar a lo alto. Adiós. Gracias, Patricia, por traernos, como siempre, ese un paso más, esa propuesta de cómo estás también tú viviendo desde tu hace poquito matrimonio y nacimiento de tu primer hijo, pues ir afrontando los retos de una joven que está avanzando y creciendo en su vida de fe. Y vamos a acercarnos ahora, como hacemos, a la actualidad. Una actualidad, María, que viene muy reducida en esta semana, ¿no? Así es, Raúl, estamos finalizando este curso tan intenso de actividades, y bueno, pues en esta semana, la semana pasada tuvimos bastantes, las siguientes tendremos, pero bueno, esta semana teníamos algo menos. Algunos que siempre recuerdan un poco lo mucho que hay, lo que pasa es que traemos alguno de ellos para que nos llame, para tenerlo aquí, para tener en cuenta, y ya sabemos que ahora estamos en esa época, finales de junio, que empiezan toda la insistencia, los esfuerzos para preparar lo que van a ser los campamentos de verano. Pues vamos a comenzar prácticamente por una de nuestras comunidades religiosas, de nuestros movimientos, en este caso las salesianas. Han preparado un retiro para jóvenes titulado Tiempo Interior, los días 15 y 16 de junio. Nos vamos ahora hasta la diócesis de Zamora. Como todas las semanas, la oración de jóvenes con el obispo el martes 18 de junio en la iglesia de Santiago del Burgo a las 8. Y esta semana se va a reunir el Consejo Nacional de Juventud de la Conferencia Episcopal Española, de la Subcomisión para la Juventud y la Infancia, donde se va a abordar un tema que empezábamos al principio de este curso, que queremos adentrarnos mucho en él, que queremos empezar a formar, a preparar personas que puedan a su vez acompañar, escuchar y ayudar a aquellos que tienen luego que ir hacia adelante en el tema de la pastoral con jóvenes. Es todo el tema del género, el tema de la sexualidad, la afectividad, pero en concreto todo el tema del género, de cómo afrontar este gran reto que tenemos ahora y que evidentemente hay que sentarnos, reflexionar juntos y abordar este tema. El Consejo va a tratar especialmente sobre este tema, como los avances que se están dando en la preparación al jubileo del 2025, que ya se van dando pasos desde el dicasterio de Nueva Evangelización, como también desde la organización propiamente de la Subcomisión de la Conferencia Episcopal Española. Así que todo eso será esta semana y nada, seguimos adelante con nuestro programa, en este caso con una de nuestras secciones también ya más tradicionales. María. Nos vamos a esa sección que nos anima, nos invita a movernos. Nos vamos al deporte con Pablo Sanz. Bienvenidos un día más a nuestra sección de deporte. Hoy estamos hablando de unir, de encontrarnos con los diferentes, con los distintos. Y muchas veces ese encuentro funciona y es posible cuando percibimos qué es lo que realmente nos une. Para este encuentro con las cosas que nos unen, el deporte tiene un poder muy muy grande. ¿Por qué? Porque el deporte, la misma concepción del mismo, lo que trata es de igualar las condiciones para que en unas mismas condiciones dos puedan competir para lograr un mismo objetivo. Y esto es lo que provoca que el deporte sea una actividad universal, que se juegue a ciertos deportes en todo el mundo y que genere una cultura. Aprovechando esa cultura y que pues, gente con todo tipo de pensamientos e ideas practican un mismo deporte, es una herramienta muy muy potente
para utilizar el deporte como instrumento para unir, para encontrarnos. De hecho, esto nos dice el Papa Francisco. Con el deporte es posible construir la cultura del encuentro entre todos, por un mundo de paz. Sueño con el deporte como la práctica de la dignidad humana convertida en un vehículo de fraternidad. ¿Entrenamos juntos esta petición? Que el deporte fomente el encuentro fraternal entre los pueblos y contribuya a la paz en el mundo. Pues aquí el Papa nos da un montón de pistas por donde podemos utilizar y ayudarnos del deporte para este reto que nos lleva. Y quería destacar una muy importante, y es el foco que pone en el entrenamiento. Todas estas grandes misiones que tenemos, que es que a ojos humanos y en el presente lo vemos imposible, pues es también como el deporte, ¿no? Que requiere de años de práctica, de entrenamientos todos los días, de mucho esfuerzo. No vamos a conseguir, ¿no?, esa unidad, ese encuentro, esa paz de un día para otro, sino que requiere que nos entrenemos, que nos pongamos a ello, que nos pongamos en camino, que cada día queramos mejorar un poquito más, que hablemos con gente que nos pueda ayudar, que nos lo pasemos bien en el camino, que lo disfrutemos. Así que esa es la propuesta, ¿no?, de viendo el deporte como ejemplo, por un lado utilizarlo como instrumento para unir esos diferentes, que sea un punto de encuentro entre distintos, y por otro lado utilizar el deporte como ejemplo de que si queremos conseguir un objetivo necesitamos entrenar para ello. Muchísimas gracias, Pablo, como siempre nos traes esa propuesta a nivel de deporte que nos motiva, nos anima a ver si somos capaces de ponernos en marcha, que yo creo que muchos lo hacen, pero que otros deberíamos también de aplicarnos en nuestra vida. Bueno, pero vamos a intentarlo. Llegamos, como siempre, al final de nuestro programa y lo hacemos siempre acercándonos a nuestros colaboradores para que sean ellos los que nos den esa última frase, última idea que quieren aportar sobre el tema que hemos tratado. Laura, tienes la palabra. Pues nada, yo solo la petición de que nos podamos abrir a la presencia del Señor, ¿no?, en aquellos que nos pone al lado y que podamos vivir el diálogo interreligioso como ya lo ha hecho Jesús, ¿no?, desde el amor. José B. Yo comparto lo que ha dicho Laura y digo, pues estar atentos a esa escucha y al servicio de los demás. Bueno, pues ahí queda tanto lo que nos comentan Laura como José B. Vamos ahora con las redes sociales. María. Recordamos los perfiles en Twitter e Instagram, @pjuventud_es. También tenemos la página en Facebook y el canal de YouTube Pastoral de Juventud de España. Puedes volver a ver este programa y todos los anteriores en cope.es, sus redes sociales y rtvd.org. Si hay algo que tenemos que intentar entre todos siempre buscar, lo decíamos también la semana pasada con el programa de la polarización, buscar aquello que nos une, aquello que nos hace sentirnos que estamos en un nuevo camino y que evidentemente nos hace sentirnos más válidos, podríamos decir, y más dignificados en una sociedad en la que muchas veces abundan otros criterios y otros valores que no dignifican a la persona. El diálogo interreligioso yo pienso que va en esa línea también. Por supuesto que desde la escucha, desde la acogida, desde el diálogo, desde evidentemente el mostrar la verdad, lo que tratamos de vivir, el respeto, el cariño, el amor, el abrazo, pero sobre todo buscando aquello que evidentemente va a ser para bien de todos, para bien de una sociedad que necesita evidentemente de esos consensos y que necesita también de ese compartir aquellas cosas que al final nos ayudan a ser cada día más personas, a sentirnos más dignificados como personas y a dar respuesta evidentemente a lo que el Creador ha querido para todos, que seamos de verdad imagen y semejanza suya en todos los momentos y en todas las realidades de este mundo. Y esto depende de todos. Nosotros tenemos que aportar nuestra tarea. Los jóvenes cristianos, todos los que son y viven la fe, el discípulo de Cristo, tenemos que aportar nuestro granito de arena en ello y creo que es muy importante, por lo tanto, valorar y poner en evidencia aquí este diálogo interreligioso para el bien de nuestra sociedad, para el bien de nuestra vida. Pues nada, amigos, llegamos al final del programa. Aquí lo vamos a seguir contando siempre porque nuestro deseo y nuestra intención es alcanzar aquello a lo que hemos sido llamados, alcanzar algún día la santidad desde nuestro bautismo. Y por eso en este programa siempre queremos ¿el qué? Apuntar a lo alto.